Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria y bienvenidos a este espacio Explorando la Palabra de Dios. Explorando la Biblia. Hoy clase número 10. Jesucristo es Dios. Como Dios nos ama tanto, nos dio el regalo más maravilloso posible. Nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser nuestro Salvador. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios, y Dios quiere que sepamos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Así que Dios nos dio 4 relatos de su vida. Estos libros de la Biblia se llaman Evangelios, y sus nombres vienen de los 4 hombres que Dios eligió para escribirlos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Al comienzo de su Evangelio, Juan nos habla del Señor Jesús y lo llama el Verbo. Juan escribió lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesús siempre ha existido. Antes que fueran creadas las estrellas, antes que fueran creados la tierra, el sol, la luna, Él estaba presente. Él es el Hijo de Dios. Pero hubo un tiempo en que Él se hizo hombre y vivió aquí en la tierra. La Biblia declara, y aquel Verbo, es decir, el Señor Jesús, fue hecho carne, fue un hombre y habitó entre nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Cientos de años antes de que naciera Jesús, Dios le dijo al profeta Isaías que un día nacería un hijo milagroso. Nacería un niño. Isaías escribió lo siguiente: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo puedes encontrar en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. El niño prometido por Dios sería Dios y viviría con nosotros. Jesús fue un niño milagro, porque no tuvo padre humano. Su madre María era virgen. Era una mujer pura, soltera, una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Esto lo sabemos y lo que te compartimos echa abajo lo que dice la religión católica, que María fue virgen. María fue virgen antes de dar a luz a Jesús. Pero cuando tuvo a Jesús, José y María tuvieron otros hijos. Y lo menciona los evangelios. María estaba comprometida con José, pero la Biblia dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18. Jesús es el Hijo de Dios, y siendo un niño ya quería hacer la voluntad de su Padre. Le dijo a sus padres terrenales, debo estar en los negocios de mi Padre. La Biblia dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, verso 52. Cuando Jesús tenía 30 años, comenzó su ministerio público. Fue bautizado por Juan el Bautista. Durante su bautismo se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Dios Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, verso 17. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. A Satanás le gusta poner ideas falsas de Dios en la mente de la gente. Y Dios quiere que tengamos ideas correctas de Él. Por eso mandó a su Hijo para que nosotros sepamos de verdad cómo es Él. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Juan capítulo 1, verso 18. Jesús nos enseñó y nos mostró que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Dios conoce todos nuestros pecados, pero nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo puedes leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Jesús demostró que Dios ama a los niños. Este es un punto también muy interesante a tener en cuenta. Hoy en día nuestra sociedad está legalizando el aborto. Cualquier mujer en diferentes países puede abortar. Jesús demuestra que Dios ama a los niños y que el aborto es asesinato. Una vez algunas madres trajeron a sus niños a Jesús para que lo bendijera, y Jesús amaba a los niños y ellos la amaban a él. Los tomó en sus brazos y los bendijo. Los discípulos probablemente creyeron que los niños estaban estorbando a Jesús. Entonces le dijeron las madres que se lo llevaran. Imagínate qué situación. Y cuando Jesús vio lo que hacían los discípulos, se disgustó. La Biblia dice que estaba enojado y le dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El aborto está impidiendo que un niño pueda conocer a Jesús. Este es el plan diabólico de Satanás. Cuando uno lee el Antiguo Testamento ve que algunos reyes ofrecían a sus hijos al dios Moloc. El Moloc de este siglo es el aborto. Hay muchos padres que están impidiendo que sus hijos conozcan a Jesús. No les dan la oportunidad de nacer. Es curioso, ¿verdad? Que los hombres y mujeres que quieren abortar, ese hombre y esa mujer que se pone de acuerdo en abortar porque han hecho las cosas mal, o a lo mejor porque una mujer ha sido violada, el aborto les está privando a esos niños de conocer la verdad, de conocer a Jesús. Aquí en España y seguramente en muchos países hay muchas mujeres, hay muchas feministas que están promoviendo el aborto. Curiosamente, las mujeres que quieren abortar, ¿qué hubiera pasado si su madre hubiera deseado abortar? Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de Dios. No se lo impidáis. Padre, madre que nos estás escuchando, predica el amor de Cristo a tu hijo. Enséñale la sana doctrina a tu hijo. Háblale de Cristo. Háblale de Él. Que tenga la oportunidad de conocerle. ¿Cómo es Dios? Esta es otra pregunta existencial, ¿verdad? Otra pregunta que nos hemos hecho. Es como Jesús. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso sabemos que Dios realmente ama a los niños. Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y lo demostró por las grandes obras que hizo. Vamos a ver algunas. Jesús calmó el viento y el mar. En Mateo capítulo 8 leemos el relato de cuando Jesús estuvo en un pequeño bote con sus discípulos. Jesús se durmió y mientras dormía se levantó una gran tormenta. Dice la palabra que la tormenta era tan fuerte que los discípulos creyeron que se iban a hundir. Asustados, despertaron a Jesús diciendo: Señor, Maestro, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas. Inmediatamente el viento dejó de soplar y el mar se aquietó. Los discípulos estaban asombrados y dijeron: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, verso 27. Este es un ejemplo de las grandes obras que hizo Jesús, pero también tenemos el ejemplo de Jesús, que tenía poder sobre los espíritus malignos. Los malos espíritus son siervos de Satanás y a veces entran en las personas y le hacen hacer cosas terribles. Cuando Jesús le ordenaba a alguno que saliera de su persona, éste le obedecía al instante. Los malos espíritus saben que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Marcos capítulo 5 habla sobre esto. Jesús sanó toda clase de enfermedad. Lucas capítulo 4, verso 38. Él restauró la vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran y que los cojos caminaran.
Jesús tenía poder hasta para resucitar personas. Supongamos que un amigo tuyo muere y tú vas al funeral. De pronto el predicador se acerca al ataúd y le dice al muerto, levántate, y la persona se levanta y camina. ¿No sería para ti esto la cosa más asombrosa que hubieras visto? Esto pasó de verdad cuando Jesús estaba aquí. Él es Dios y resucitó a 3 personas. Una de ellas fue su amigo Lázaro, quien llevaba muerto 4 días. Cuando Jesús llegó a la tumba, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro vino caminando de la tumba, todavía vestido en su mortaja. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Jesús vino a quitar nuestros pecados. Jesús no vino al mundo solamente para hacer grandes obras. La razón más importante fue que vino para morir por nuestros pecados y así salvarnos. Cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, exclamó, «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. En la cruz, Jesús recibió el castigo por todos nuestros pecados. Cuando estaba muriendo dijo, «Consumado es». Él pagó el castigo por nuestros pecados. Somos salvos al creer en Jesús. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, verso 31. Te hago la pregunta, ¿crees en el Señor Jesús? Si aún no crees, hoy es el tiempo de hacerlo. Hay 3 grandes hechos para recordar. ¿Sabes cuáles son esos 3 grandes hechos? No los olvides. Recuérdalos siempre. El primero de ellos es que Jesucristo es Dios. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. El segundo gran hecho es que Dios Hijo ha estado aquí. Piénsalo. Dios ha estado en esta tierra y la Biblia habla de Jesús con estas palabras. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, y Dios fue manifestado en carne. El tercer gran hecho es que Jesús pagó el castigo por nuestros pecados. Dios perdona todos nuestros pecados cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Jesús murió por nuestros pecados y Dios nos perdona por medio de Jesús. La Biblia dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recuerda este versículo, Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Versículo para memorizar. Nuestra oración debe ser, Padre, yo creo que Jesús es tu Hijo. Haz esta oración. Ahora mismo que estás escuchando esta reflexión, estás en tu vehículo, apárcalo. Estás en casa, cierra la puerta de tu habitación. Donde estés ahora mismo escuchando esta reflexión, incluso si estás trabajando, no hace falta que lo digas, que lo expreses con tu boca. Piénsalo. Padre, yo creo que Jesús es tu Hijo y que murió por mis pecados. Es maravilloso pensar que Jesús me amó tanto que voluntariamente dio su vida por mí. Te quiero y creo en tu Hijo, el Señor Jesús. Ora de esta manera. Hay una historia con la que quiero terminar esta reflexión. Se titula Macetas vacías. Rubén dio un suspiro de alivio cuando escuchó sonar el timbre de la escuela. Quería ir a buscar a su mejor amigo Carlos y contarle lo que había pasado el día anterior. Y cuando vio a Carlos, se abrió camino a empujones entre la muchedumbre ruidosa del pasillo. Rubén tomó a Carlos del brazo y le dijo, «Hola Carlos, tengo algo emocionante que te quiero contar. ¿Puedes venir a mi casa y hablar conmigo?» «Claro que sí», dijo con una sonrisa. «Voy a recoger mis libros y enseguida voy». Los chicos fueron al jardín de Rubén y se sentaron sobre el césped. «¿Ahora qué tienes que es tan sorprendente?», preguntó Carlos.
Rubén le dijo, ¿te acuerdas de cuando estábamos hablando de qué pasa cuando una persona muere? Bueno, pues ayer fuimos a la iglesia con mi tía, con mi tío y la prima Rebeca, que recién se habían mudado al otro lado de la calle. La maestra de Rebeca en la escuela dominical nos mostró en la Biblia que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Carlos se burló. Rubén, todos saben que tarde o temprano se van a morir. Bueno, la maestra nos dijo que hay 2 clases de muerte. La muerte de nuestro cuerpo es una. Después hay una muerte eterna, que significa que estamos separados de Dios y estamos perdidos en el infierno para siempre. Pero Jesús murió para quitarnos el castigo de nuestros pecados. Si le decimos que estamos arrepentidos y lo recibimos como Salvador, Él nos perdona. Él entra en nuestro corazón y nos da vida eterna. Después, cuando nuestro cuerpo muere, Jesús nos lleva a vivir con Él. Y entonces, Carlos no parecía muy entusiasmado al oír lo que Rubén estaba diciendo. Y entonces yo me quedé después para hablar con la maestra de la escuela dominical. Luego le pedí a Jesús que me perdonara y que fuera mi Salvador, y lo hizo. Carlos, yo sé que Jesús entró en mi vida. Y la maestra me mostró en la Biblia cuando Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Carlos, quiero que tú también tengas a Jesús como tu Salvador. Yo sé, Carlos, que tú estarás feliz como yo. Carlos se revolcó un poco sobre el césped, frunció el ceño y dijo, no, Rubén, no me interesa. Mi hermana Elizabeth volvió a casa de un campamento el año pasado y dijo que había sido salva. Ella era muy buena al principio, pero no duró. Ahora se comporta peor que nunca. Supongo que antes de intentarlo veré si esto te sirve de algo a ti. Y Carlos se levantó y caminó de vuelta al portón. Gracias por la charla. Hasta luego. Rubén se quedó muy desilusionado. Había fallado al convencer a su amigo sobre Jesús, pero estaba decidido a demostrarle a Carlos que ser cristiano cambia de verdad la vida de una persona. Los siguientes días de escuela no fueron fáciles para Rubén. Todos se daban cuenta que había dejado de usar malas palabras y decir cosas en contra de los maestros. Cuando Rubén se negó a ayudar a uno de los chicos a robar golosinas de la tienda de la esquina, empezaron a llamarlo chico predicador. Carlos no decía mucho cuando los otros se burlaban de Rubén, pero lo miraba. Lo que más le preocupaba a Rubén era que Carlos estaba pasando bastante tiempo con un buscapleitos llamado Alejandro. El viernes por la tarde, Rubén ya estaba desanimado cuando se iba de la escuela. Había empezado a lloviznar y tenía que llegar a casa para terminar de arreglar el patio del señor Benítez antes de que se mojara demasiado. Y mientras Rubén caminaba del patio de los Benítez hacia el jardín, vio a alguien salir corriendo con una chaqueta sobre la cabeza. Lo vio correr hasta el patio de Carlos. Y Rubén dijo entre dientes, me pregunto por qué Carlos se iría corriendo así. Él sabe que yo iba a trabajar aquí esta tarde. Y de repente Rubén se quedó con la boca abierta cuando vio que en el jardín del señor Benítez las macetas estaban volteadas y las flores esparcidas por el césped. La familia se enojará conmigo cuando regrese, pensó Rubén. Sin pensarlo, Rubén atravesó corriendo la calle hasta la casa de Carlos, y Carlos estaba cerrando la puerta del garaje cuando Rubén lo agarró y le gritó furioso, «Gusano, ¿por qué tiraste las flores de la señora Benítez? ¿Por qué me quieres meter en problemas? Déjame en paz». «Yo no le hice nada a las flores», respondió Carlos. «Sí lo hiciste», dijo Rubén mientras empujaba a Carlos, «y me vas a ayudar a arreglar lo que hiciste y a limpiar ese desorden». Rubén escuchó a Alejandro desde adentro del garaje. «Ya te dije que esas cosas religiosas de Rubén no durarían». «Me parece que tiene razón. Rubén ni siquiera soporta una broma», dijo Carlos con un reproche en su voz. «¿Una broma?», gritó Rubén mientras la cara se le enrojecía de furia. «¿Te parece una broma dañar el jardín de alguien? Esto es cruel». Y Rubén se dio la vuelta y corrió por la calle sintiéndose mal. Regresó al jardín del señor Benítez y cuidadosamente volvió a poner la tierra a las macetas y plantó las flores de nuevo. Después de regarlas un poco más, se volvió a su casa. ¿Quién dio vuelta a las macetas del señor Benítez? ¿Qué hará Rubén ahora? La historia, la continuación, la veremos en la próxima clase.
Recuerda esta lección. Jesucristo es Dios. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. No te vayas a la cama sin antes buscar la presencia de Dios. Ponte a cuentas con Él. Búscale en oración y Él te responderá y Él te perdonará. Te lo garantizo. Dios te ama.